y bienvenidos todos al Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hoy dentro del ciclo, empiezo bien, Lucas Lara, me he equivocado, tenemos una charla un poco diferente. Vamos a hablar de astrofísica, astronomía y literatura con dos buenos amigos míos que están aquí, son Susana Escudero y Emilio Alfaro. Voy a empezar con Susana. Susana es palentina y es, con lo cual comparte su labor periodística con uno de mis periodistas favoritos, que es Isaías Lafuente, con lo cual pues ya tengo dos periodistas palentinos a los que siempre me gusta oír. Ella es filóloga, pero lleva siendo periodista por muchos años y de siempre además en su labor periodística ha tenido un interés enorme por la ciencia en general y por la astrofísica en particular. Nos conocimos hace muchos años cuando ella empezó a interesarse por las actividades de divulgación que hacíamos en el instituto y desde entonces se han iniciado pues muchas labores conjuntas, muchos programas conjuntos, muchas actividades conjuntas en las que siempre ella ha tenido una actitud maravillosa y para propagar nuestras actividades y darles cabida en sus programas. Ella dirigió durante unos cuantos años Hora Granada, que es el magazine local en Canal Sur Radio, aquí en Granada, y tenía una sección que hacía con Emilio, con nuestro compañero, que se llama 8 minutos luz, y que si no lo han oído les recomiendo que lo oigan. Está en nuestra web, pueden ver todos los podcasts, porque era un recorrido astronómico semanal que era siempre una delicia, porque aprendíamos cosas y además nos entreteníamos. Pero además, ahora ya desde los servicios informativos realiza un programa que se llama El Radioscopio, que se emite en Andalucía Información, que si ustedes lo quieren oír en diferido también lo pueden encontrar en nuestra página web y también en el Canal Sur. Van por el programa 104, el último que vi yo fue el 103 creo, o sea que debe ser el 104 el que viene ahora. Y la verdad es que es también otro recorrido semanal por la ciencia muy recomendable. Y además, bueno, con motivo de este programa recibieron Emilio y Susana un premio de la Asociación de la Prensa de Granada hace un año, 2 años, el tiempo va muy rápido, entonces pues hay que reconocérselo. Y además, como ustedes verán, tiene una voz maravillosa. O sea, con lo cual dentro de un momento va a llenar esta habitación seguro con una charla estupenda. Y a Emilio lo conocen. Emilio es el padre del ciclo Lucas Lara, lo conocen todos ustedes. Él hace la labor que estoy haciendo hoy yo aquí, pero cuando a él le toca hablar, me encanta hacerlo a mí. Emilio es un excelente astrónomo, es investigador científico del CSIC, es un astrónomo, como siempre digo yo, de amplio conocimiento, y aparte de eso, siempre lo he conocido yo como un amante de la literatura. Emilio lee todo lo que se le ponga encima, es además crítico con lo que lee, pero yo creo que le gusta siempre aprender de nuevas cosas, etcétera, ¿no? Él, además, es un gran divulgador, no solo coordina el ciclo Lucas Lara, sino que ahora mismo forma parte de la comisión asesora de la red Descubre, de divulgación en Andalucía también. Y bueno, entonces seguro que la combinación de hoy va a ser estupenda. Emilio como he dicho, tiene un conocimiento amplio de astrofísica. Aquí ha hablado de todo, ha hablado de galaxias, etcétera, pero yo diría que su campo de trabajo sobre todo es la física estelar, los sistemas estelares, y ahora mismo está trabajando o trabajará dentro de poco cuando haya datos, con datos del satélite Gaia y con el proyecto GACE, que lo que procura es precisamente la explotación científica de ese satélite. Bueno, y ya para acabar y sin ser muy perma, una pequeña anécdota personal mía, ya que hablamos de astronomía y literatura. Hace un ratito, en el año 1992, estaba yo participando en los cursos de verano del Escorial en Madrid, en los cursos de la Complutense, y me encontré a Ernesto Cardenal allí en los pasillos. Entonces, pues, como saben, Ernesto Cardenal era sacerdote, pero a la sazón fue ministro de Cultura en el gobierno de Nicaragua después de la Revolución Sandinista. Y es una persona de amplia cultura, ¿no? Le gusta la astronomía, le gusta la ciencia, le gusta la religión, es un católico ferviente también, y escribió un libro que me lo regaló. Lo tengo aquí, que es El Cántico Cósmico, y me lo regaló en el año 1992. Y bueno, he pensado que qué mejor para empezar el día de hoy que leer unos pequeños versos suyos, ¿vale? Y además que hace mención a los 8 minutos luz de los que hemos hablado anteriormente. Dice lo siguiente: la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo tarda 8 minutos desde el Sol hasta aquí. Una vez, si en vez de viajar a esta velocidad viajara al doble de ella, tardaría la mitad. Un ser moviéndose a velocidad infinita estaría en todas partes al mismo tiempo, y por tanto en el interior de todo, y por tanto lo sabría todo, y al saberlo todo, lo podría todo. Como el tiempo tan solo es nuestra incapacidad de ver todo,
Al mismo tiempo, ese ser sería, sin espacio-tiempo, infinitamente presente. Pues ya está. Cuando queráis. Muy bien. Bueno, yo ya sabéis mi frase cuando me presenta Anchón. Yo siempre digo que yo doy las charlas para que me presente Anchón. Hay una subida de autoestima enorme. Y bueno, la charla de hoy, astronomía y literatura dentro del ciclo Lucas Lara. ¿Por qué? Pues la primera razón es porque no sé tocar la guitarra. Es decir, no sé tocar la guitarra, no sé hacer juegos malabares, soy un tipo bastante aburrido en mi vida cotidiana. Entonces, una vez me preguntaron que hubo una charla en Sevilla, en la Casa de la Ciencia de Sevilla, y me dijeron, mira, es interesante que aparte de las charlas científicas que des, nos hables un poco de tus aficiones, cosas, si tú quieres tocar algo en la guitarra. Yo estoy incapacitado para eso. O sea, lo único que me gusta a mí es leer y contárselo a los amigos. Una cosa como lo de Dominguín y Ava Gardner, pero para todos los públicos. Y me dijeron, pues venga, vale, habla de literatura y de astronomía. Entonces me preparé esta charla. Eso fue en 2012. Bueno, siempre he considerado que las charlas que damos aquí son charlas eminentemente científicas, pero el otro día pensé, bueno, ¿y por qué no esta? Es decir, es algo que de vez en cuando quizás nos venga bien un divertimento, algo que en realidad pues no signifique, no se le tenga que dar a esto todo un cuerpo teórico y una, digamos, formalidad excesiva. Y decidí entonces que dábamos la charla. Bueno, yo tengo una voz que ya la conocéis, no está mal para lo que hago, pero digamos quizás para recitar poemas no sea la mejor. Menos mal que uno tiene amigos y amigas, y en este caso pues Susana aceptó, aceptó a la primera. Hay algunas cosas que sigo sin entender de este universo. Pero bueno, aquí la tenemos con nosotros y yo se lo agradezco muchísimo, y es la que va a leer los poemas y, digamos, los fragmentos de literatura que vamos a citar. Astronomía y literatura. Esto no es nada novedoso. Es decir, me refiero que si uno pone astronomía y literatura en Internet, salen miles de páginas. Yo me creía que había descubierto el Océano Pacífico y no era verdad. Es decir, esto existen millones de gente que están haciendo cosas como esta. Pero, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian la astronomía y la literatura? Pues bueno, yo creo que son dos maneras, en realidad cualquier tipo de arte, son dos maneras de intentar entender el universo. Son dos maneras de intentar comprender esa realidad que nos invade y que a veces nos desconcierta, nos pone triste. Dos maneras eso, de intentar explicarnos qué es lo que pasa a nuestro alrededor y qué es lo que nos pasa a nosotros mismos. Pero en caso de la ciencia, en el caso de la astronomía, existen unas reglas. Existe una cosa que es el método científico y que va principalmente dirigido pues a nuestro cerebro, va dirigido a nuestro entendimiento, va dirigido, digamos, a una lógica interna propia de nuestra forma de pensar. Por el contrario, la literatura es algo que tiende más bien a conmovernos, a sacudirnos, nos entra por los sentimientos y nos llega donde puede. Obviamente también nos llega al cerebro, claro que sí, es donde están absolutamente todas las capacidades humanas, todas las habilidades humanas, pero nos llega de una manera distinta. Entonces para mí tienen más similitudes que diferencias. Me pasa un poco lo que le pasaba al rey enamorado de Lelutier, que quizá Susana nos lo cuente mejor. Sin acento argentino, que tiene mucha más gracia. El poder, el trono o María. Al fin y al cabo, el trono lo quiero para posarme sobre él y satisfacer mis deseos, los más sublimes y los más perversos. En cambio, a María la quiero para... Caramba, qué coincidencia. A mí me pasa eso, pero con la literatura y la astronomía. Es decir, son las cosas que efectivamente me gustan y me producen más o menos la misma sensación, aunque parece ser que el trono y María son diferentes y la literatura y la astronomía son diferentes. Bueno, pues tienen muchas más similitudes de las que podríamos pensar. Dicho esto, uno puede intentar organizar astronomía y literatura de miles de formas. Es un binomio que da para mucho. Entonces, claro, uno sigue siendo científico en el fondo. A ver, ¿qué hacemos los astrónomos, qué hacemos los científicos cuando no sabemos qué hacer? Taxonomía. Ponemos ahí unas cajitas, intentamos poner a las cosas, ordenarlas por cajitas y a ver si tenemos suerte y nos sale un patrón que pueda explicar algo. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué cajitas divido a la astronomía y a la literatura? Y se me ocurrió esta.
clásicos y astronomía. Ahora explicaremos un poco qué sentido le damos a la palabra clásico. Y ahí ponemos cosmología en los clásicos y en particular otro paisaje que me encantó, no lo encontré, que es el cielo como paisaje literario. Es decir, la utilización del cielo no solamente para explicarlo, sino como una componente más del estilo literario para enfrascarte dentro de ese propio libro, dentro de esa propia historia que te están contando. La otra es astrónomos y literatos, con esto quiero decir astrónomos que ha sido su formación y su profesión y que han escrito literatura, y en el otro caso literatos que han escrito, o sea, gente que han sido principalmente escritores dentro de su profesión, pero que han escrito o sobre astrónomos o sobre astronomía, o han utilizado un modelo cosmológico o un modelo astronómico como base de su literatura. Bueno, y por último, el título de una chirigota que ha sido este año presentada en el Falla de Cádiz, que se llama Barriendo pa' Casita. En realidad eran unos sevillanos que se presentaron allí, bueno, fueron abucheados y tal, pero yo creo que expresan muy bien lo que representa este capítulo. ¿Perdón? Bien, la palabra clásico. ¿Qué es un libro clásico? Bueno, con esto hay libros y libros escritos sobre lo que es un clásico. Humberto Eco, si no recuerdo mal, tiene precisamente uno dedicado íntegramente a este tema. Es decir, no vamos a descubrir. Pero a mí me encanta Borges, y me encanta precisamente esta definición que está aquí, que no dice nada, pero que hace sentirla y tiene mucho ritmo. Que dice así: clásico no es un libro, lo repito, era una conferencia lo que estaba dando, que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con precioso fervor y con una misteriosa lealtad. Es decir, no hay ninguna receta para escribir un clásico. Es algo que los lectores deciden que esto es un clásico y punto. Bien, pues a estos clásicos me refiero. El clásico quizás conocido es nuestra Biblia, y en particular el Génesis. Los primeros 3 versículos del Génesis dicen lo siguiente: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y la luz fue. Pero ha habido un aviso, no sé. Bueno, fijaos bien que tiene una cosa interesante esta cosmogonía, para ser la primera. En primer lugar, la luz no fue lo primero. Este es un punto, yo creo, interesante. La luz, primero dijo que creó Dios los cielos y la tierra, y por último, al final, en este tercer verso, él habla de cómo estaba la tierra, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. Esto se parece bastante al modelo cosmológico más actual que tenemos. En realidad, la luz dentro del Big Bang no, digamos, fue capaz de ser observada hasta 300.000 años después del Big Bang. Al principio lo que teníamos era una masa de electrones y protones de quark tan enorme, con digamos, que no permitía que los fotones tuvieran un recorrido libre medio muy largo. Entonces eran rápidamente absorbidos y reabsorbidos y remitidos de tal manera que tú tenías unas tinieblas. Fue cuando el universo llegó a ese tamaño de 300.000 años, en el cual los protones y los electrones se juntaron, formaron electrones, se formó entonces una materia que ya sí dejó pasar, sí fue transparente a la luz, y a partir de entonces cuando tenemos el conocimiento de que existe la luz. Por lo tanto, este modelo se parece, como ya digo, a los primeros resultados. Aquí tenéis, digamos, que sería, por decirlo así, la estructura de la materia y el espacio-tiempo, viendo el tiempo en esa dirección, y cómo aquí teníamos un lugar oscuro, y a partir de este momento es cuando la luz puede empezar a pasar por esa materia intersticial que ahí tenemos. Y esto último que pongo ahí, como hablaba del modelo cosmológico y me sobraba sitio, pues pongo los últimos resultados de Planck para cómo es la formación, la materia que conforma el universo. Estos son los últimos resultados, y que me corrija Eduardo si no es así, que los números que hemos obtenido a partir de la misión Planck sobre las componentes
los mejores valores que ajustan nuestro modelo del universo. Bueno, la comedia. Hay muchos libros, y en particular este quizás fue uno de los primeros, que esté completamente basado en una teoría físico-cosmológica, que es el modelo aristotélico del universo, es decir, la física de Aristóteles y el modelo cosmogónico también de Aristóteles. Lo que decimos, o sea, sabéis que para Aristóteles todo lo que existía en la esfera sublunar, todo lo que existía en la Tierra estaba formado por 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Y por último, digamos, a partir de esto, que era la Tierra, era el centro del universo, teníamos 9 esferas concéntricas, cada una de un material cristalino y transparente que permitía que, digamos, los objetos giraran en esa esfera, donde teníamos ya posteriormente, pues, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, la esfera de las estrellas fijas o firmamento, y por último el motor, el primer motor inmóvil que movía a todas esas esferas. Dentro de la, digamos, de la cristiandad, del pensamiento cristiano, de la escolástica, que se había tomado precisamente la filosofía de Aristóteles como base, ese primer motor era el amor de Dios. Eso es precisamente lo que se observa dentro de este esquema que veis aquí. Aquí podéis ver que tenemos el hemisferio de la Tierra. Él además dividía el hemisferio, o sea, él dividía la Tierra en regiones muy concretas. Aquí teníamos el paraíso terrenal, bien, que no es el paraíso propiamente, sino el paraíso sobre la Tierra. En las antípodas Jerusalén teníamos el infierno en las entrañas de la Tierra, y un hemisferio de tierra y un hemisferio de agua. ¿Vale? Y el aire separando, por decirlo así, y la esfera de fuego separando de la esfera de la luna. Todo esto estaba dentro de la esfera sublunar. Y era, digamos, lo que marcaba el esquema fundamental de la física de Aristóteles, básicamente, asociado, digamos, a todo lo que era la simbología cristiana en aquel momento. Y por último teníamos asociadas, como ya os decía antes, toda una serie de esferas que iban asociadas a diferentes planetas, Luna, Mercurio, Venus, Sol, como os había dicho antes. Pero fijaos bien, aquí hay un punto interesante. Voy a utilizar el aparato. Y entonces a cada una de estas esferas correspondían también espíritus, o por decirlo así, personas de diferentes categorías. Y digamos, para Dante, y quizás también para toda la Iglesia Católica, la valía de las personas, por decirlo así, tenía una jerarquía. Aquí estaban los mejores, lógicamente eran los coros angélicos, los que estaban asociados al primer motor, a Dios. Después estaban los espíritus triunfantes, no sé muy bien lo que es, asociados a las estrellas fijas, los espíritus contemplativos, dirigentes y espíritus justos, mártires y espíritus militares, los ponían en este nivel, estaban asociados a Marte, obviamente, teólogos, filósofos y espíritus sabios, espíritus, que yo no lo leo bien, amantes, y espíritus, no sé, activos. ¿De acuerdo? Bueno, este tipo de cercanía a la Tierra y con su diferente, por decirlo así, valores éticos, se reproducía también en el Empíreo, digamos, en el paraíso verdadero, pero digamos a diferentes distancias. Ahora eran los coros angélicos los que están más cerca de Dios y se invertía la jerarquía alrededor. Bueno, pues este esquema, junto con este tipo de valoraciones morales, impregna completamente la comedia de Dante. La comedia fue escrita, empezó a ser escrita en 1307 y se acabó justamente con la muerte de Dante en 1321. Supuso muchas cosas interesantes desde el punto de vista literario. Pues supuso el paso de una poesía amorosa popular a una poesía amorosa también, pero ya influida por mucha filosofía, en este caso por una filosofía natural, y además también introdujo, o digamos propició no es la palabra desarrollo, pero sí la expansión del idioma italiano en la Europa de aquella época. En el siglo XVI ya se lo empezó a llamar por los críticos la
la Divina Comedia, pero no fue hasta el siglo XVI en que, digamos, se le puso este adjetivo delante de la comedia, que era el título que él le dio. Aquí lo que veis es exactamente lo que os he explicado antes. Esto lo he enseñado varias veces, seguro, en algunas conferencias, porque es que me encanta este grabado. Este grabado es exactamente el mismo esquema, pero está escrito en la época en que empezaba O sea, este fue el cambio de paradigma en nuestra concepción. Y ya estaba Copérnico. O sea, esto fue el cambio, a punto de estar. Ya teníamos el cambio de concepción de una cosmogonía centrada en el Sol, heliocéntrica, a geocéntrica. Fue quizás de los últimos momentos en que todavía este tipo de conocimiento se ponía en una enciclopedia. Fue, digamos, el canto del cisne de ese tipo de cosmogonía. Ya se cambió a un concepto de cosmología muchísimo más científico. Y a ella yo. Si el mundo se asentase con el orden que veo en estas ruedas, saciado estaría yo con lo propuesto. Pero el mundo sensible nos permite ver esas ruedas tanto más divinas cuanto del centro se hallan más remotas. Es un poco lo que habíamos visto exactamente ahí. Es muy interesante porque en la Divina Comedia hay más de 120 pasajes dedicados a la astronomía y todos los cantos acaban en la palabra estrella. El fragmento que he cogido aquí no lo cumple, porque no he cogido el final de un canto, pero todos los cantos acaban con la palabra estrella. Bueno, otro de los clásicos, obviamente, que podemos tirar, es la Odisea, es Homero y su Ilíada y su Odisea. Aquí hay un canto que a mí me encanta, pero por el ritmo también que tiene al leerse. Me parece que tiene es como una canción verdadera, ¿no? Y fijaos bien que representa un paisaje del cielo. Está describiendo el cielo de un lugar, pero perfectamente, como ahora veremos. Con aquel dulce viento, Ulises divino desplegó su velamen. Sentado rigió con destreza el timón. No bajaba a sus ojos el sueño. Velaba las Pléyades vuelto, al boyero de ocaso tardío y a la osa, a que otros dan el nombre del carro, y que gira sin dejar su lugar al acecho de Orión. Solo ella, de entre todos los astros, no baja a bañarse al océano. La divina entre diosas Calipso dejó dicho a Ulises, que arrumbase, llevándola siempre a su izquierda. Bueno, pues la historia que se cuenta aquí es que Caliso, que era una hija de Titán y que vivía en una isla que se llamaba Ogygia o Ogygia, como queramos pronunciarlo, pues Ulises en una de sus travesías llegó de un naufragio, llegó a las costas. Se pensaba que Ogygia estaba cerca de Gibraltar y cayó allí, y esta señora pues se enamoró de él y quería que se mantuviera con él un cierto tiempo. Por una serie de, no sabemos si encantamientos, embrujos o tal. Él parecía que llevaba allí un cuarto de hora, pero llevaba 7 años, y cuando llevaba esos 7 años ya tenía 4 hijos con esta señora. Es decir, cuarto de hora que le pareció, se enteró. Pero aparte de eso, lo que él ya tenía también era ganas de volver a su Ítaca. Quería emprender de nuevo su viaje a Ítaca. Él pidió ayuda a los dioses, y efectivamente los dioses ya le dieron la orden a Calipso de que lo dejara huir. Y esta es la despedida de Ulises y la despedida de Calipso a Ulises. Fijaos bien que lo interesante de esto es que ¿por qué escribió esto Homero? ¿Por darse de pedante? ¿Por decir, bueno, pues yo soy capaz de describir aquí lo que se supone? Que es porque sus lectores o sus oidores entendían de qué le estaban diciendo. Es decir, esto que se contaba aquí del cielo no era algo que debía ser desconocido para los lectores. La gente que leyera esto, tenía que saber, esto evidentemente está describiendo un paisaje en el cielo. Entonces uno puede intentar hacer el esfuerzo de decir, bueno, ¿qué día y a qué hora salió Ulises de allí? Yo puedo intentar ver, con esta descripción yo soy capaz de poner, fijaos bien, eso ya lo sabéis todos los que sois, que a las 3 de la mañana ese mismo 21 de junio. Bueno, entonces, utilizando el programa Stellarium, que cualquier astrónomo aficionado o no aficionado tenemos en nuestro ordenador, uno puede ver que, y suponiendo que, en fin, pues entre el 600 y el 700 antes de Cristo, pues más o menos se pudo escribir esto, pues
tampoco es tan importante, porque más o menos se repite con los años y no tenemos una diferencia como para que la precesión de los equinoccios nos varíe demasiado las coordenadas. Y uno encuentra que este es lo que el mapa del cielo, que salió un 2 de junio aproximadamente al amanecer. ¿Y por qué? Ay, esto está demasiada luz aquí. No se ve aquí. Bueno, él dice, este mapa tiene una disimetría de este-oeste, como ahora veremos, pero, o sea, digamos, sabéis que los mapas se pueden ver o así, o lo puedes ver directamente de esta forma, ¿no? En cuyo caso tiene ahí un proceso de un cambio de simetría. Pero fijaos bien, aquí tenemos Aldebarán, o sea, aquí tenemos Taurus, aquí detrás están las Pleiades. Decía que volvía a las Pleiades, ¿de acuerdo? Y después hablaba del boyero. Aquí lo que tenéis es justamente Arturo, es la estrella más brillante del boyero, es la estrella que está precisamente, como sabéis, Arturo en griego significa el que cuida las osas, Arcturus, y que está justamente detrás de la osa mayor, se puede ver aquí. Entonces te habla de esas dos constelaciones que te marcaban el este y el oeste de lo que estaba observando. Tú nada más que puedes poner, por lo menos yo, en Stellarium, esas dos constelaciones viéndose a la vez en ese mismo cielo a esta hora de ese día, del día 2 de junio de aproximadamente 650. Ya digo que el año es lo menos importante, pero ahí al amanecer. Y efectivamente, si tú navegas de este a... Se supone que tú estabas en el oeste porque estabas en Gibraltar y tenías que ir hasta Grecia, que está en el este. Pues si tú te pones así, te pones a navegar, efectivamente dejas la osa mayor a tu izquierda. O sea, a mí me encantó cuando lo descubrí, no lo había ni leído, ni la típica cosa que probablemente hayan descubierto millones de personas, pero que a mí me pareció increíble que alguien pudiera describir un cielo como para que uno pudiera saber en qué momento, de verdad, Ulises salió de esa isla para intentar volver a Ítaca. Bueno, la astronomía y la poesía también se han utilizado para enseñar, digamos, enseñar lo que queríamos. Es una manera de tener un canto, es una manera, digamos, de también una especie de regla mnemotécnica. Los que ya peinamos cana aprendimos también muchas veces la regla de multiplicar pues con un soniquete que cantábamos y así se nos iba quedando y era como mucho más fácil. Pues ese papel también podía jugar la poesía. He utilizado a dos personas que enseñaban dos cosas bastante diferentes. Uno de ellos es Marco Manilio, que es poeta y astrónomo del siglo I después de Cristo, un romano que fue contemporáneo, parece ser, con Augusto y con Tiberio, porque habla en uno de sus libros de la batalla esta de que perdió Varo, donde se perdieron 9 legiones en el bosque del norte de Alemania, que eso era algo así como el año 9 después de Cristo, y después posteriormente también hace referencia a Tiberio, o sea que parece que estuvo trabajando los dos. Él escribió 5 libros en hexámetros, y los libros trataban de astronomía, pero también trataban de astrología. De hecho, su principal mensaje era que el conocimiento de los cielos nos podía dar información acerca de el futuro y de el carácter y la vida de las personas. Es decir, que los cielos nos daban información, pero que también influían en el carácter de las personas y en su manera, digamos, en su desarrollo. Manilio, Astronomicón. Y si la Tierra no fuera estable gracias a ese equilibrio de fuerzas, el Sol no conduciría su carro desde el poniente, al aparecer las estrellas del cielo, y no volvería nunca al saliente, ni la luna, sumergida en el vacío, regiría su marcha, ni el lucífero brillaría en las horas de la mañana, después de haber dado luz bajo el nombre de Héspero y de haber recorrido el cielo. ¿Sabéis a quién se está refiriendo cuando dice Lucífero y Héspero? A Venus. Realmente es el nombre que se le daba también cuando se ponía y cuando salía. Bueno, otro personaje que es interesantísimo y que lo he conocido para cuando estaba preparando esta charla, ya en el año, ya digo, 2012, fue Gabriel Ciscar y Ciscar. Este fue el típico personaje
es un orgullo de la Ilustración española. Este hombre le tocó vivir los finales del siglo XVIII y los principios del siglo XIX. Él era militar de carrera, marino, fue un matemático y un astrónomo importantísimo de aquella época. Él participó en las costas, en las juntas de defensa cuando la guerra de la independencia. Fue también una persona muy consultada para el tema para la constitución de las Cortes de Cádiz en 1812, y desgraciadamente, como la mayoría de la gente que han hecho cosas por España, pues murió exiliado en Gibraltar. Y fue precisamente en Gibraltar donde escribió este poema físico-astronómico. Ya digo, fue una persona que estuvo delegada por el gobierno español en la reunión donde se diseñaron el sistema métrico decimal. Era uno de nuestros mayores especialistas en física y en astronomía. Escribió varios libros de navegación. En el siglo XVIII la navegación europea se hacía con libros españoles. Esto, digamos, a mí me da algunas veces pena, es utilizar la palabra más que lo describe mejor, no sé, la historia de la ciencia en España no se ha sabido contar. La ciencia en España ha tenido a gente muchísimo más importante y muchísimo más influyente, y hemos sido muy, muy influyentes en bastantes campos de la ciencia española, y no sabemos absolutamente nada de eso. Y este señor yo creo que fue uno de ellos. Aquí tenemos un cuadro, ahí se le ve contento. El hombre a lo mejor no sabía lo que le esperaba por ser tan inteligente y por intentar además enseñar y hacer las cosas bien. Y estas son uno de sus poemas. Poema físico-astronómico 1. Estas son las verdades demostradas en la ciencia astronómica fundadas, y las que puedan derivarse de ellas. El decir que se lee en las estrellas, si los años escasos o abundantes serán, si habrá salud o enfermedades y otras 1000 cosas a estas semejantes, deben ser reputadas necedades, con que a gentes sencillas e ignorantes embaucar pretenden los pedantes. A mí me encanta porque es todo lo contrario de lo que decíamos de Manilio, ¿no? Manilio intentaba hacernos creer que la astrología precisamente jugaba un papel enorme en nuestra cultura, mientras este señor ya decía, oye, esto de la astrología efectivamente no tiene absolutamente nada que ver, y sí, ¿no? Y además es muy representativo del espíritu del siglo de las luces, ¿no? Es algo verdaderamente que dice, bueno, pues estábamos ya poniendo la razón por encima de cualquier cosa, y efectivamente hacía un poema didáctico de qué sentido tiene la astrología en el mundo en el que estamos ahora mismo viviendo. Y este es otro. Poema físico-astronómico 2. Príncipes de la tierra a la cabeza, colocados de pueblos numerosos, la verdadera y sólida grandeza es hacer a los súbditos dichosos, aliviar la miseria y la pobreza modesta, y quebrantar a duras penas del vicio y la ignorancia las cadenas, con vuestra protección y celo activo, promoved de las ciencias el cultivo, pues sin ellas todos son errores, superstición estúpida y temores. Llevamos 2 siglos diciendo lo mismo, y la cosa parece que no tiene mucho arreglo, ¿no? En lo que se puede sacar de esto, ¿no? Bien, astrónomos literatos. Voy a citar solamente a estos dos. La vida de Ernesto Sábato es algo que yo recomiendo que la leáis porque es fantástico. Fue un magnífico físico y astrónomo. Fue un magnífico revolucionario. Se convirtió al marxismo y, digamos, llevó una vida que, bueno, se salvó de las purgas de Stalin de puro milagro, precisamente porque él se dio cuenta de que había criticado una cosa que no estaba bien vista, y antes de un viaje, porque él era presidente de las Juventudes Comunistas de Argentina, y antes de hacer un viaje desde París, ya estaba en París, a Moscú, decidió no ir porque no sabía si volvería. Entonces estamos hablando de los años 40 y tal, después de la Segunda Guerra Mundial, donde las purgas de Stalin estaban completamente al día. Pero él ha sido, como sabéis, marxista convencido y un verdadero revolucionario. Pero digamos, también ha sido un magnífico científico, un magnífico físico y un magnífico traductor. Ha hecho todas esas labores.
Y de Omar Khayyam a mí es un personaje que me encanta. Yo no sé si es más de leyenda que de verdad, pero es alguien que nació en la corte persa del siglo XI, es decir, cuando precisamente pues la corte persa era quizás el ambiente más sofisticado, culto y como diría, ¿no? Pues más motivante que uno pudiera encontrar. Él fue un importante físico y astrónomo. Participó en reformas del calendario, resolvía por geometría ecuaciones cúbicas, es decir, no fue ningún tonto, fue una persona que verdaderamente hizo investigación. Pero lo que es más curioso, después tuvo un problema con digamos, con el poder. Esto se cuenta muy bien en un libro, ahora mismo no recuerdo su autor, que se llama Samarcanda, y que es una novela preciosa sobre tres personas que se encontraron en ese momento, el fundador de la secta de los asesinos, el califa de aquel momento, que no sé si era Harun al-Rashid, y por último Omar Khayyam, que primero era una especie de ministro asesor del califa, y posteriormente, como ya digo, entró en problemas con él y se retiró. Su libro de Rubaiyat significa cuartetos, y además incluso revolucionó un poco la métrica típica de la poesía iraní en aquel momento. Renovación. La rueda de los cielos, rauda gira, aun después de mi muerte y de la tuya. Y porque nuestra pena no concluya, contra tu alma y mi alma ella conspira. Ven sobre el verde césped, dulce amor, reposa en mi frente, reposa en mí tu frente pensativa. Solo nos resta una hora fugitiva de descansar sobre esta hierba en flor. Después vendrá otra hierba aún más fresca, del suelo que de amor se fertiliza, cuando de tu ceniza y mi ceniza la nueva savia en su eclosión florezca. Y este es otro. Son muy parecidos, si os fijáis bien, en el mensaje que está mandando. A dejar un legado en la cual, bueno, pues tú sigas viviendo en tu propia obra, ¿no? Y en este caso él toma también lo de el hijo, por el amor del hijo de Miriam en el ungido cuerpo de Khayyam, la muerte eterna ha sido aniquilada. Es decir, ya voy a trascender, gracias a Dios ha trascendido no por su hijo, sino por la obra que hizo, ¿no? Y ya digo, de Ernesto Sábato es para mí uno de los personajes que, cuando he tenido, por ejemplo, Ernesto Sábato tradujo del inglés, tradujo en Argentina, al español el ABC de la relatividad de Bertrand Russell, y después ha traducido también, yo tengo uno de ellos, algunos de los libros de divulgación de George Gamow. En aquel momento, en los años 40, Argentina, 40-50, Argentina tenía un mundo científico y literario muchísimo más potente que el nuestro, donde nosotros no teníamos ni muchísimo menos, digamos, esta capacidad de generar. Estuvo mucho tiempo en el Observatorio de La Plata. Él es doctor, doctor en física. Estuvo trabajando en el Massachusetts Institute of Technology, que no es ninguna historia. Estuvo también trabajando en París. Hizo su tesina, la hizo sobre los rayos cósmicos. Y después, pasando unas etapas en las que pasaba entre el anarquismo y el comunismo, y unas etapas también en las que vivió un mundo existencialista en París, cuando volvió a Argentina se retiró, fueron a buscarle los compañeros del observatorio, y entonces él se puso a dar clases de física. Estuvo dando pues durante mucho tiempo su profesión, hasta que el gobierno lo mandó de representante argentino a la UNESCO, y a partir de ahí fue cuando ya dejó un poco la física y ya empezó a dedicarse más a la literatura. Él había seguido escribiendo siempre, pero no había publicado siempre. Fue cuando dedicó a eso. De dioses, héroes y tumbas. Tal vez a nuestra muerte el alma emigre, a una hormiga, a un árbol, a un tigre de Bengala, mientras nuestro cuerpo se disgrega entre gusanos y se filtra en la tierra sin memoria para ascender luego por los tallos y las hojas y convertirse en heliotropo o yuyo y después en alimento del ganado y así en sangre anónima y zoológica, en esqueleto, en excremento. Lo bien que este poema tiene también muchas similitudes con el primero que habíamos leído de Omar Khayyam, ¿no? Es decir, es una especie también de eterno retorno, una especie de, bueno, pues tú mueres, pero vuelves a formar parte otra vez de la vida, y era un poco también la solución que se daba a sí mismo Omar Khayyam en la anterior, ¿no? Bueno, y poetas que hablan de astronomía, pues he cogido, aquí hay muchos casos.
Aquí hay muchos casos, pero allá la he elegido ahí, pues poetas que me gustaban por alguna otra razón. En el caso de Ernesto Cardenal es porque él hizo también una especie de poema didáctico, que es este que nos acaba de presentar Anchón Alberdi, ¿no? Entonces cojo a Mario Benedetti, a Ernesto Cardenal, a Walt Whitman, porque este lo cojo yo desde mi punto de vista didáctico. Es decir, él habla aquí del astrónomo y yo discrepo abiertamente de lo que él dice del astrónomo. No de todo lo que dice del astrónomo, pero sí del mensaje que manda. Entonces empezamos por Mario Benedetti, que es uno quizás de los poetas que a mí más me encanta, y tiene uno que se llama Universo. El universo cabe en 3 palabras, digamos, piojo, pulga o gusarapo. Es la verdad silvestre, progimíos, vos y yo somos sus reflejos pálidos. ¿Quién sabe qué bacterias trae el aire, o si la patria es gleba de mentira? Tan solo el mar tiene un sabor extraño que ahoga las tristezas y alegrías. El mundo es ancho para los que estamos en 1 centímetro de primavera, pero es angosto para los inermes en redes invisibles que se sueñan. El universo es un abrazo inútil, un cerco que al final nos estrangula, y a pesar de que todos lo respetan, es una nada sucia. Es precioso, pues uno está de acuerdo o no, pero evidentemente uno no pretende con esto que nos den una visión del universo, sino que nos llega adentro, ¿no? Y yo creo que Mario aquí lo hace perfectamente. Y este es ya precisamente uno de los cantos del canto cósmico, ¿no? Es muy curioso porque ahora cuando anteriormente a Anchón estaba presentando a Susana, hablaba de unos vídeos que tienen Susana y Emilio que os los recomiendo. Hay un vídeo en que se basa, Emilio, el señor este de la coleta que está aquí, se pasaba todo el vídeo diciendo, no lo digas, no lo vayas a decir, no lo vayas a decir. Y precisamente es una de las frases que se dicen aquí. Canto cósmico. ¿Qué hay en una estrella? Nosotros mismos. Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en las entrañas de una estrella. Somos polvo de estrella. Hace 15.000 millones de años éramos una masa de hidrógeno flotando en el espacio, girando lentamente, danzando. Y el gas se condensó más y más, cada vez con más y más masa, y la masa se hizo estrella y empezó a brillar. Condensándose, se hacían calientes y luminosas. La gravitación producía energía térmica, luz y calor, como decir amor. Nacían, crecían y morían las estrellas. De esto sí hemos hablado varias veces aquí y básicamente es un poco el resumen que hace aquí Ernesto Cardenal de cómo se forma una estrella. Y bueno, y esta de Walt Whitman, ¿sabéis quién es Walt Whitman? Es un poeta de finales del 19, principio del 20, un poeta naturalista, autodidacta, un personaje, digamos, que a mí me ha gustado mucho, tiene un libro famosísimo que se llama Hojas de hierba, de poemas, y esto es lo que él pensaba de una conferencia. Supongo que asistió a una conferencia de un astrónomo, como la que ustedes habéis asistido varias veces, y qué es lo que le pasó allí. Cuando escuché al doctor astrónomo, cuando me presentaron en columnas las pruebas y guarismos, cuando me mostraron las tablas y diagramas para medir, sumar y dividir, cuando escuché al astrónomo discurrir con gran aplauso de la sala, qué pronto me sentí inexplicablemente hastiado, hasta que me escabullí de mi asiento y me fui a caminar solo, en el húmedo y místico aire nocturno, mirando de rato en rato, en silencio perfecto, a las estrellas. Yo estoy completamente de acuerdo con él, es decir, salir a la calle y admirarse de las estrellas, eso es, yo creo que lo que nos ha pedido el cuerpo a muchísimos de los que estáis aquí. Pero si nos ponemos a estudiar científicamente el por qué eso que está allí nos maravilla, nos ponemos a estudiar por qué está pasando eso que vemos en el cielo, eso yo creo que también es algo que nos conmueve y nos da muchísimas alegrías, nos genera zozobra, nos genera todo lo que nos gusta sentir. Entonces, no hay que ser excluyente. Se puede maravillarse uno ante un cielo y se puede maravillar uno ante el estudio de un cielo. Y eso es, digamos, lo que nosotros nos dedicamos y a lo que nos gusta. Es decir, no se debe de despreciar tan así el espíritu científico. Y bueno, barriendo para casita. Vamos a ver. El tema viene porque hemos hablado aquí de astrónomos que hacen literatura y de libros de literatura o de poetas que hablan sobre astronomía. Bueno,
Pues aquí en casa, es más, hoy lo tenemos en la sala, tenemos a un señor que es profesor que ya lo conocéis porque ha dado alguna charla aquí, y te tengo que invitar para la siguiente, que es algo de lo que tenemos que hablar también. Precisamente él ha participado en la misión Estaplan, que trataba de medir las constantes entre otros objetivos, pero fundamentalmente trataba de dar una respuesta a cuáles eran los parámetros fundamentales del modelo estándar del universo, pero también tiene para escribir muchísimos libros de divulgación y hasta una novela histórica. En la novela histórica, Eduardo, la novela se llama El astrónomo y el templario. Entonces me dice, mire, yo ahí escribí un soneto, pero es un soneto deconstruido. Es un poco, si lo conocéis ya sabéis que no va a escribir el soneto normal, ¿no? Esto es algo que un poco le saldría sarpullido si lo hace así. Entonces lo que ha puesto ahí son 14 versos en decasílabos, y ustedes lo dividís por donde os dé la gana. Aquí, como lo veis, no sé, esto es... me gusta el flamenco, pues no sabía que cantara. Y, bueno, digamos, la foto que tenemos ahí Con el permiso del doctor Bataner, vaya. Su voz era un cristal, era un lamento limpio y sonoro, transparente. Era la dulzura hecha voz, el sentimiento de un alma silenciosa, un alma en pena. Era cristal y pena, era una trágica música que desde el cielo, como un pálpito, venía silenciosa, pura, mágica, hasta mis ojos de sollozos ávidos. Una voz de mujer, voz de un milagro de un ángel limpio que del cielo vino a mostrar lo divino de lo humano, cuando el cristal del eco femenino llena el aire sereno de lo mismo que llena un corazón enamorado. Y por último, quisiera pues contar otra de las cosas que que se ha hecho últimamente, y que tenemos también aquí a una de las personas pues que ha hecho posible que este libro existiera. El libro existía desde 1956. El libro se llama Aniara, es un poema épico de Harry Martinson. Harry Martinson fue un poeta sueco y escritor sueco que ganó, como ya digo, el premio Nobel en 1974. Es un poeta de los llamados, o algo así, poetas proletarios. Y en él se cuenta, bueno, pues estábamos en el año 54, es una persona preocupada por lo que pasaba en el mundo, estábamos en plena Guerra Fría, y él considera que sucede si después de una guerra nuclear en que toda la Tierra ha quedado infectada por radioactividad. Entonces, pues los humanos que quedan intentan huir de la Tierra y precisamente intentan llegar hasta Marte, donde asentarse. La nave que toman se llama la nave Aniara. La nave, como veréis ahora en el canto que Susana nos va a recitar, tiene un nombre muy peculiar, es una goldondra. En realidad, Martinson crea un nuevo lenguaje, completamente, bueno, crea varios y diferentes lenguas dentro de su libro. Entonces, este libro estaba escrito en sueco y en español, había sido traducido a otros idiomas, pero no tampoco a muchos, y este año, ya digo, en enero de 2015 apareció en las librerías, y precisamente la traducción ha sido por una persona que también está en la sala y que ha sido la traductora que ha terminado de escribir esta obra. Carmen también ha sido un premio nacional de traducción en el año 2013, precisamente por otro libro sueco, y aquí la tenéis, y a su libro arriba, con Harry Martinson, y bueno, vamos a cantar el segundo canto, que es cuando la nave zarpa. La goldondra Aniara se cierra, la sirena da la señal de salida del campo gravitatorio, según normas conocidas, y el giroespinner empieza a remolcar la goldondra a la luz del cenit, hacia arriba, donde los magnetrines anulan la fuerza del campo, marcan posición cero y el paso a otro campo es un hecho. Y cual capullo ingrávido y gigante, Aniara gira sin vibración alguna y sin incidente se aleja de la Tierra. Una puesta en marcha puramente rutinaria, sin avatares, normal y giromática. ¿Quién iba a sospechar que esta andadura había de ser un viaje espacial único que nos separaría del Sol y de la Tierra, de Marte y Venus,
y del Valle de Doris. Bueno, pues yo solamente quisiera de verdad agradecerle a Susana el que nos haya leído estos versos y a todos ustedes por venir aquí a disfrutar este rato con nosotros. Muchas gracias.